Shalom Ubraja, bienvenidas, bienvenidas, Shavua Tov Mevorach. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem en nuestro Daf Yomi, la página 46 del Tratado de Gitín, que correspondía al día de Shabbat. Nos dice una nueva Mishnah, que empezamos al final de la página 45. Hoy vamos a ver tres Mishnayot. Dice así, Amotzi et ishto mishum shemra. Un marido viene y divorcia a su esposa por causa de que le sacaron mal nombre, es decir, hay un rumor de que esa mujer hizo cosas que no debía hacer. Dice, Lo Yahzir, no puede volver a casarse con ella una vez que la divorció. Si de repente después se demostró que esos rumores eran falsos, ya la divorció, ya no puede volver a casarse con ella. Normalmente hay una mitzvah de volverse a casar con la mujer que te divorciaste de ella, si ella no se casó entre medias. Y en ese caso no se puede. O Mishum Neder, si la divorció por causa de unas promesas que ella hizo, es decir, que ella hace todo el rato promesas y él no quiere tener una mujer que prometa así todo el rato. Lo Yahzir tampoco puede volverse a casar con ella. Ahora, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda viene y puntualiza. ¿Qué tipo de promesas? Dice, Kol Neder Sheyadubo Rabim. Solamente promesas que se hicieron en público, donde todo el mundo escuchó esas promesas. Ahí lo Yahzir. Ahí, ¿por qué? Porque le multaron los sabios al marido. Pero si son promesas que no fueron hechas en público y por lo tanto la mujer puede ir y pedir que se le anule el jajam, el sabio, entonces ahí sí va a poder volverse a casar con ella, según Rabbi Yehuda. Rabim, Yachzir, muy bien. Rabbi Meir que dice, no. Dice, Kol neder shesari hakirat jajam, toda promesa que requiere que que el sabio venga a buscar la forma de anularle esa promesa, lo Yahzir no puede volverse a casar con ella. No sería pero aquella promesa que no es necesaria llevársela al sabio, sino que el marido mismo podía anularle la promesa, ahí sí puede volver a casarse con ella. Tercera opinión, Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, lo asluz de él a mi peneze, es decir, ¿por qué prohibieron las promesas que el sabio tiene que anularlas por causa de las promesas que el marido puede anular? Es decir, prohibieron unas por causa de las otras. Aquí toda la cuestión, ¿cuál es? Que no venga el marido, la divorcie y después ella se case con otro hombre y después venga el marido y diga, si yo hubiese sabido que podía haberte anulado la promesa, entonces no te hubiese divorciado, entonces el get no sería válido. Y entonces esa mujer tuvo hijos, hizo su vida y de repente va a hacer un balagán ahí terrible, un jaleo terrible. Entonces le dijeron los sabios, multa, asegúrate antes bien y si la divorcias, entonces ya no vas a poder casarte de vuelta con ella, ni echarte atrás de tu divorcio. Amar Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, dijo Rabbi Yossi, el nombre de Rabbi Yehuda, el hijo de Rabbi Yehuda, perdón, Masé Betzidán. Nos trae una historia que ocurrió una vez en Sidán. Uno que le dijo a su esposa, Bejat Shamar Beishto, Konam im eni megareshech. Es decir, prometo que que si no te voy a divorciar, me prohíbo cosas en forma de promesa. Vegeresha, y la divorció. Y los sabios le permitieron que se volviese a casar con ella por causa de Tikkun Olam. Vamos a ver otra vez el correcto funcionamiento del mundo, a qué se refiere en este caso la Mishnah. Dice así la Gemara. Amar Rabbi Yosef bar Minyumi, Amar Rab Nachman. Dijo Rabbi Yosef bar Minyumi en nombre de Rab Nachman. Behu, esto que prohibieron los sabios de volver a casar con la mujer que divorció por causa del mal nombre o de una promesa, ¿en qué caso es? Sheamarla Mishum Shanra Ani Motziech. Es decir, el marido viene y le dice a la esposa claramente, yo me divorcio de ti por el mal nombre que te han sacado. O Mishum Neder Animotziech. O por causa de la promesa que has hecho, yo me divorcio de ti. Casabar. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué opina? Ta'amama. ¿Y cuál es el motivo por el cual no se puede volver a casar con ella? Mishum Kilkula. Es decir, porque esto le va a provocar, sospechamos, que vaya a provocarle a la mujer que se va a estropear. ¿Estropear qué quiere decir? Lo que hemos explicado antes. Que si el marido después se arrepiente de haberla divorciado y ella ya rehizo su vida, le va a provocar un estropicio. Por lo tanto, y amarla, si le dijo así, por esto te estoy divorciando,
Matze me calquela, entonces ya no va a poder venir el marido a decir, no, yo no sabía qué. ¿Sabes qué? Oye, que sepas que si la divorcias, le vas a decir que es por esto, y entonces va a quedar claro que tú te preocupaste o de verificar si era verdad lo que sacaron sobre ella, o que esa promesa se podía anular o no. Ahora, después no puedes venir a decir, yo no sabía. Veiló, lo más me calquélele, ¿sí? Es decir, que si él no explicó y le dijo, te divorcio por tu mal nombre, entonces después no vamos a poder venir a decir, ya lo sabías de antemano. No, ahí sí que va a poder venir a poner en un problema a la esposa que rehizo su vida. Y que de hambre, hay quienes dicen, Amar Rab Yosef, Bar Minyumi, Amar Rab Nachman, que dijo Rab Yosef Bar Minyumi en nombre de Rab Nachman, Sarij tiene que decir el nombre, decretaron los sabios, se llamarla que le diga a ella, Hare Hebe Yodat, tienes que saber, Shemishum Shemra Animotziach, que por causa de tu mal nombre yo te divorcio. Mishum Neder, o por causa de tu promesa yo te estoy divorciando. Ahora, Sabar, perdón, ¿qué opina Rab Nachman? Ta'amama, ¿y cuál es el motivo? Que Shelo Yu Benot Israel Perutzot Be'arayot Ben Nedarim, para que las hijas de Israel no se acostumbren a tener un comportamiento de peritzut, es decir, de ligero, ¿sí? Y de ligero, vamos a decir así, o que no se acostumbren a hacer promesas. Ilkach, por lo tanto, le tiene que decir así. Sí, cuando va a ver la mujer que va a decir, te divorcio, ¿por qué? Porque te sacaron mal nombre. ¿Qué quiere decir? Que tu comportamiento fue un comportamiento muy ligero. Sí, entonces esto provocó que te sacase mal nombre. Entonces, ¿qué va a decir la mujer? Entonces ya no me voy a comportar así en adelante. O te divorcio por causa de que haces muchas promesas. Entonces va a decir, bueno, me voy a tener que controlar, no voy a hacer tantas promesas. Tania Kelishnakama. Tenemos una veredita que refuerza la primera opinión. Betana, Kelishna, Batra. Y otra veredita que refuerza la segunda opinión. Tana, Kelishna, Kama, la veredita que refuerza la primera opinión. Amar Rabimir, dijo Rabimeir, mi penema Ambru. ¿Por qué causa dijeron los sabios? Amotzi et ishto mishum shemra, lo yachzir. Que si un hombre divorcia a su esposa porque tiene mal nombre, no se vuelve a casar con ella. O mishum neder, lo yachzir. O si es por las promesas, ya no vuelve a casarse con ella. Entonces, ¿por qué? Porque sospecharon que en estos casos, Shema, Teleach, Betinase, Leajer, no vaya a ser que esa mujer vaya, la divorció, ahora se casa con otro. Beniseu de Barim Bedain, y después de que ya se casó, se va a aclarar la cosa de que ese nombre falso, ese mal nombre, no era un mal nombre, en realidad eran cosas que no eran verdad. O que, la promesa quedó permitida. Veyomar iba a decir el primer marido, y lo yo de si hubiese sabido que esto es así, es decir, que no son verdad las cosas o que la promesa ya no está. Incluso que me hubiesen dado una gran cantidad de dinero, no lo habría divorciado. Si dice esto el marido, Benimsa Haget Batel. Entonces el Get se anula. Ubanea Mamzerim y sus hijos del segundo matrimonio serían Mamzerim. Le fija, por lo tanto, le decimos, Omrim lo, Ebe Yodea, tienes que saber, Shamotziet Ishto Mishum Shemra, lo Yachzir, que si divorcias a tu esposa por este motivo, ya no te puedes volver a casar con ella. Mishum Neder lo Yachzir, y si es por las promesas, tampoco puedes volver. Y entonces, ¿qué va a hacer el marido? Antes de divorciarla, se va a preocupar de esclarecer bien las cosas y decir, ¿es realmente este mal nombre que le sacaron sobre algo verdad o no? O si esta promesa la puedo anular, no la puedo anular, puedo pedirle al sabio que la anule o no. Betania Krishna Batra, y también se enseñó según la segunda opinión. Amar Rabbi Elazar Berebios, y dijo Rabbi Elazar, dijo Rabbi Yossi, mi penema Ambruja Jamim. ¿Por qué causa dijeron los sabios? Amotziet Ishto Mishum Shemra lo Yachzir, Mishum Neder lo Yachzir. Que aquel que divorcia a su esposa por un mal nombre o por una promesa no puede volver a casarse con ella. Sheloy Ben Israel Perutzot, Beara YouTube Nedarim, para que las hijas de Israel no sean livianas en su comportamiento y que no hagan promesas fácilmente. Por lo tanto, le fija a Jombrim lo le decimos, Emorla, dile a ella, Yoda, tienes que saber, Shemishum Shemra, Animotziech, tienes que saber que yo te divorcio por causa del mal nombre que te salió, Mishum Neder, Animotziech, o que le tiene que decir, por causa de tus promesas, yo te estoy divorciando. La viuda, Omer, ¿qué vimos en la Mishnah? Cuando hablamos de las promesas, vimos diferentes puntos de vista. Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, estas promesas que son promesas que se pueden anular por uno mismo, que tiene que anularlas el Jajam, que se hicieron en público, etc. La viuda, Omer, con Neder Sheyadubo Rabim, lo Yachzir, toda promesa que se hizo en público, no se puede volver a casar con esa mujer. Rabim Yachzir, y si no lo hizo en público, sí puede volver.
Amar Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabbi Yoshua ben Levi, Maita ama de Rabbi Yehuda, ¿cuál es el motivo de Rabbi Yehuda? Dice, Dichtiv, porque está escrito, Velo Hikum Bene Israel, Ki Nishbeu Lahem Nesieh Haeda. Es decir, no vamos a golpear Hikum Bene Israel, a los hijos de Israel, porque les juraron los príncipes de la tribu. Umikar Shelo Nishalu Et Shevuatam. Y de aquí que vemos. O sea, aquí dice que Nishbeu Nesieda. Es decir, que están en una congregación donde hay mucha gente. Y aquí que vemos que dice que no vinieron a hacer una sheela sobre su promesa. ¿Por qué? Porque estaban berrabim. Entonces explica la Gemara y dice, berrabanán. Y los sabios entonces, ¿por qué no tienen en cuenta esto? Dice, Hatam, ahí, Gambelo, Sheishalu, Mijala Shebua, ahí la Baihu, Klal. Dice, incluso ahí, dice, incluso que no se hizo Sheela, no se vino a buscar una forma de anular la promesa. ¿Acaso esa promesa recae vigilar del todo? Es decir, esto está dicho en el libro de Yoshua. Bien. ¿Acaso recae esa promesa? Porque que van de Amrulehu, puesto que los gibonitas le dijeron, Meres de Jocabanu, vinimos de una tierra muy lejana. Velo Bau, y en realidad no vinieron. Velo Jaila Shebua y la Bayo, entonces la promesa no recae sobre ellos. Del todo, clal. Vejai de lo Katlinhu. Entonces, aquello que no mataron a los gibonitas, incluso después que se dieron cuenta de que la promesa, el juramento no había recaído. Por nombre de la santidad del nombre de Dios. Es decir, nos está trayendo el episodio de los gibonitas. ¿Qué pasó? Cuando Yoshua llegó a la tierra de Israel, conquistaron Jericó y conquistaron a Ai, y entonces vinieron un pueblo llamado los gibonitas, de Gibón, ¿sí? Y vinieron disfrazados. Nosotros sabemos que hay una mitzvah de no permitir a los habitantes de la tierra de Israel, las 7 pueblos que vivían en la tierra de Israel, que viviesen entre nosotros, a no ser que aceptasen las 7 mitzvot de Noah. Entonces vinieron los gibonitas y al ver cómo los hijos de Israel estaban conquistando la tierra y nadie se podía oponer a ellos, entonces, ¿qué dijeron? Dijeron, vamos a disfrazarnos, vamos a fingir que venimos de lejos, no de la tierra de Israel, y hagamos un pacto con los judíos para que no nos maten y nos dejen vivir aquí, en Gibón, en nuestro territorio, pero ellos no lo saben. Entonces, que trajeron pan duro y se pusieron ropas usadas y zapatos gastados y dijeron, venimos de muy lejos porque hemos escuchado a Dios, lo que Dios ha hecho con vosotros, queremos vivir aquí con vosotros y ser parte del pueblo de Israel. Entonces, Yoshua hizo un pacto con ellos. Bien, ahora, después los pueblos de Canaán se enteraron que los gibonitas habían pactado con los hijos de Israel, vinieron a atacarles. Y los gibonitas vinieron a pedir ayuda a Yoshua. Nos prometiste que nos juraste que nos ibas a proteger. Entonces ahí Yoshua se dio cuenta de que era mentira lo que ellos habían dicho. Entonces aquí la cuestión es que no pudieron deshacer su promesa. ¿Por qué? Porque lo hicieron en público. Esa es la primera opinión. Y los sabios que dicen, no, esa promesa ni siquiera recayó. ¿Por qué? Porque como era sobre algo que era mentira, que es decir, que ellos no venían de muy lejos, sino que venían de Gibón. Entonces el juramento nunca recayó por parte del pueblo de Israel hacia ellos. Entonces, ¿por qué no los mataron? Dice, ¿por qué? Porque Dushat Hashem, por hacer Kiddush Hashem, por comportarse de una manera correcta y no profanar el nombre de Dios. De Kama, ¿y cuántos son Rabim? ¿Cuántas personas son un juramento hecho delante de muchas personas? Rav Nachman Amar Shelosha, Rav Nachman dice 3, Rabbi Yitzhak Amar Azara, Rabbi Yitzhak dice 10. ¿Por qué? Rav Nachman Amar Shelosha, Rav Nachman dice 3. ¿Por qué? Dice, muy bien, dice, y una mujer que tenga una secreción de su sangre, y Amim Rabim, muchos días. Estamos buscando cuál es la explicación de la palabra Rabim. Yamim, ¿sí? Rabim. Entonces ahí explica, dice, Yamim, que son Shnaim, son 2. Rabim es uno más. Entonces son 3. De ahí aprende que son 3. Rabbi Yitzhak Shamar Azara, Rabbi Yitzhak dice, ¿de dónde? De aquello que está escrito en cuanto a los Gibonim, porque juraron Nesieh Haedá, los príncipes de la congregación. Y nosotros sabemos que la edad, la congregación,
son 10, de ahí se aprende la ley del Minyan, de los 10 exploradores de Moshe que hablaron, que difamaron sobre la tierra de Israel. Rabbi Meir Omer, dijo Rabbi Meir, Kol neder shesarich, toda juramento, toda promesa que requiere que el sabio venga a anularla y que no la pueda anular el marido, ahí no la puede volver a casarse con ella. Pero si es una promesa que él podría anular, entonces sí. Tania, se enseña así en una verita. Rabbi Elazar Omer, dijo Rabbi Elazar, lo asru, no previeron los sabios de volverse a casar con la mujer divorciada por causa de una promesa. Sarich, solamente si requiere que el sabio anule su promesa. El amipene, ¿por qué? Porque she'eno tzarich, por causa de aquellas promesas que no necesitan que el sabio las anule. Bemaika mi pligue, ¿dónde está la discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Elazar? Que Rabbi Meir sabe, Rabbi Meir opina, Adam rose shetit baze ishto bebedin. Es decir, a la persona no le importa que su esposa venga y se rebaje y tenga que ir a un bedín para pedir que los sabios le anulen su promesa. Y por lo tanto, le da igual. Rabbi Elazar sabar, Rabbi Elazar opina, en Adam rose shetit baze ishto bebedin. El hombre no quiere que su esposa vaya a rebajarse a ir delante de un bedín para que le anulen su promesa. Y por lo tanto, si él sabía, y Yodea Shehacham Yahol Leatir Hayamid Galsha, es decir, que él sabía que solamente un sabio le podía anular la promesa y aún así la divorció, entonces quiere decir que su divorcio es un divorcio y entonces no puede volver a casarse con él. Amar Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, dijo Rabbi Yossi, dijo Rabbi Yehuda, Maaseh Betzidan, la última parte de la Mishnah. Nos trajo una historia que ocurrió en Sidán. Dice, Maitana de Katane. Es decir, ¿qué nos enseña el sabio de la Mishnah con este tema? Con la historia de Katane Maase. Y ocurrió así una vez. Entonces nos explica la Gemara y dice, Hasun Mixara Beaje Katane. En realidad le faltan palabras a la Mishnah y así hay como que enseñarla. Dice, Bame de Barima Murim. ¿En qué caso estamos hablando? Que Shenadrahi, cuando la mujer hizo un juramento, una promesa, y la quiere divorciar por causa de ello, Abal, pero si Nadar Ihu, si él hizo el juramento, y a Hazir, entonces ahí sí puede volver a casarse con ella. La mar Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, dijo Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, trae el ejemplo. Maase Nami Besidán, también así ocurrió en Sidán, que uno le dijo a su esposa, yo me prometo que me quedan prohibido para mí, etcétera, etcétera, si no te divorcio, y la divorció. ¿Quién hizo aquí la promesa? Él. Y entonces los sabios le permitieron que se vuelva a casar con ella por causa del correcto funcionamiento del mundo. Ahora, dos preguntas. ¿Qué es Konam? ¿Qué es este lenguaje de juramento que hace él? ¿Qué es lo que juró? Konam normalmente es un lenguaje de Ekdesh, de consagrar al Bet HaMikdash. Dice Amar Rabuna, dijo Rabuna, Beomer, que dijo, Yeasru kol perot shebaolam alai meni megaresher. Que se me queden prohibidas todas las frutas del mundo, como el Ekdesh, como las cosas que son Kodesh del Bet HaMikdash, si yo no vengo a divorciarte. Ese es el lenguaje que utilizó. Ahora, Etírulo le permitieron los sabios que vuelva a casarse con ella. ¿Por qué? Pshita es evidente. ¿Sí? Madua y no sobrim shasur. ¿Por qué pensaríamos que está prohibido? Maudetema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Dice Lixor, Mishum, de Rabbi Natán. Podríamos haber dicho que decretasen por causa que aquello que enseñó Rabbi Natán. De Tania, como se enseñó una verita Rabbi Natán, Omer dijo Rabbi Natán, Hanoder, una persona que hace una promesa. Que Ilu Bama, es decir, es como si hubiese construido un altar exterior en el Bet HaMikdash que estaba prohibido. Ve a Caimó, y aquel que cumple con su promesa, que ahí lo escriba a Corbán, es como si hubiese ofrecido en esa bamá, en ese altar prohibido, una ofrenda. Entonces, ¿qué? Podríamos haber dicho, bueno, los sabios le van a castigar, le van a poner una multa. ¿Sabes qué? Pues ahora no vas a poder divorciar a tu esposa. Kamashmal, no vas a poder volver a casarte con ella. Kamashmalan, ven y aprende de aquí que no se le multa y se le permite volver a casarse con ella. ¿Qué es mi peneticuna olam? Por causa del correcto funcionamiento del mundo. Maitikuna olam, pregunta la Gemara, Ika, en esto de que le permitimos volver a casarse con esa mujer. Responde la Gemara, Amar Rav Sheshet, dijo Rav Sheshet, mi benetikuna olam, aresha, se refiere al principio de la Mishnah, es decir, del que divorcia a su esposa por el mal nombre o por las promesas.
Rabina Amar, Rabina dice, Leolam, en realidad, a Cefa, se refiere al final, al caso de Zidane, de la historia que nos contaron. Viaje Katani, así es como hay que enseñarlo. En Bezón mi Penet y Kuna Olam. ¿Por qué? ¿Por qué le permitieron? Porque no hay nada que haya en esta acción de que le permitieron, de que le permitan casarse de vuelta con ella, nada que influencie en el mal funcionamiento del mundo. Entonces lo dejaron funcionar porque no hay problema con Tikkun Olam, en ese caso, que él prometió y ahora se volvió a casar con ella. Muy bien, pasamos a la siguiente Mishnah. Nos dice la Mishnah, el hombre que divorcia a su esposa, a Motziat Ishto, Mishum, Ailonit, por causa de que es una mujer que no puede tener hijos. Sobre esto discutieron, perdón, Rabbi Yehuda y Jajamim. Rabbi Yehuda Omer, lo yachzir, no puede volver a casarse con ella. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta mujer se casó con otro hombre y finalmente sí tuvo hijos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que el primer marido va a decir, si yo hubiese sabido que finalmente iba a poder tener hijos, no me hubiese divorciado, y entonces va a poner entredicho su get y los hijos van a ser mamzerim, etcétera, etcétera, etcétera. Los sabios dicen, Yahzir, sí se puede volver a casar. ¿Por qué? Porque no sospechamos del Kilkul. Muy bien. Ahora, Niset Leajer, ahora si esta mujer, después de que se divorció, se casó con otro, la Ayula Banim Gemenu, y tuvo hijos con ese otro hombre, ¿sí? Vehi Tobaat Ketubata. Y ella viene a cobrar su ketubá del primer marido, es decir, el primer marido la divorció, ella va a cobrar su ketubá. Es decir, ¿por qué? Porque cuando el primer marido la divorció, ¿por qué la divorció? Porque era estéril, ella. Y entonces la mujer que sale que es Ailonit no cobra ketubá. Ahora de repente, esta mujer se casó con otro hombre, tuvo hijos, entonces no soy Ailonit. Entonces me divorciaste, me tienes que dar la ketubá. Amar la viuda, Omerla le dice, Shetikutech Yafa mi diburer. ¿Qué le dice el primer marido? Dice, es mejor que te calles antes de que vengas a reclamar. ¿Por qué? Shomer, Sheilu, Hayayadua, mi tejila, porque si él hubiese sabido desde el principio que ella podía tener hijos, entonces, y que no era una Mekachtaut, lo habe Megarshal, claro, no la habría divorciado. Y si no lo hubiese divorciado, entonces, ¿qué? El get ahora no es válido. Entonces, ¿sabes qué? No vengas a reclamar, porque si me vienes a reclamar la que tú vas, entonces, ¿yo qué voy a decir? Yo la divorcié por error, yo no quería haberla divorciado porque yo no pensaba que ya no podía tener hijos y ahora veo que sí. Entonces, mejor callada y no vengas a meterte en problemas. Muy bien, dice la Gemara. Le membra viene a puntualizar la Gemara sobre lo que dijimos. Esta discusión entre Rabbi Yehuda y Jajamim. Libre Rabbi Yehuda, Hayesh le kilkula. Es decir, según Rabbi Yehuda, sospechamos que el marido pueda venir a le calquelá, a estropearla, es decir, a generarle un problema. Verajen Sober, y por eso dice que el que divorcia a su esposa por causa de que la encontró que era Ailonit, no la puede volver a casar con ella. Verabanán lo Hayesh le kilkula. Y los sabios no sospechan de esto, de que el marido se retracte de su get. Veja, Ifja, Shaminan Leu, pero nosotros estamos viendo aquí lo contrario. Ditnan, como se enseñó en la Mishnah anterior, Hamotiet, Ishto Mishum Shamra, lo Yahazir, el que divorcia a su esposa por el mal nombre no puede volverse a casar con ella, o por causa de las promesas tampoco. La viuda Omer, Kol Neder, Sheyadu Bor Rabim, lo Yahzir, Meshlo Yadu Bor Rabim, Yahzir. Toda promesa que fue hecha en público, no, pero si es una promesa que no fue hecha en público, sí. Ahora, ¿qué vemos aquí entonces? Alma, ¿qué entendemos? La bananja y la viuda lo calcula, que los sabios sospechan que el marido se retracte y entonces estropea a la mujer, y la viuda no. Lo contrario a lo que estamos diciendo aquí. A Shmuel, dijo Shmuel, Epuk, dale la vuelta a nuestra Mishnah. Vea, mi decatán es Efa, ¿cómo puede ser que me digas que dé la vuelta? Y entonces lo que dice el final de la Mishnah, Niset, Leajer, Beayula, Banim, Gemenu, que si se casó ya con otro hombre y tuvo hijos, Veito Bat que tu batá, y ella viene a cobrar la que tú va, amar de viuda, que le dijo la viuda que diga al hombre, Shetikutech y afami diburech, tu silencio es mejor que tus palabras, Miklal, ¿por qué? De la viuda Hayesh lo kilkula, que la viuda sí sospecha que el marido puede venir a estropear esa situación. Hanami Epuj. Aquí también daré la vuelta y en lugar de decir que es la viuda, di que son los sabios. Los Jajamim Omerim, Shetikutej. Muy bien. Abaye, Amar dijo Abaye, Leolam, Lotepuj. En realidad no le des la vuelta. Ve la viuda, y la viuda sí efectivamente sospecha del Kilkul.
Pero, ve ahí, en ese caso, el que saca divorcio a su esposa por causa de las promesas, sabarle que Rabbi Meir, de sabarle que Rabbi Elazar. Él opina como Rabbi Meir y como Rabbi Elazar. Y explica la Gemara sus palabras. Betzarich, es decir, estamos hablando de qué caso. En el caso en el que necesita, ¿sí? Shekirsham Hamat Neder, Sharich Hakirat Haham, que le atiró. Es decir, estamos hablando de una promesa que requiere ser anulada por el sabio únicamente. Y ahí nos sospechamos del Kilkul. ¿Por qué? Mishum, Shesabarle, que Rabbi Elazar, que opina como Rabbi Elazar, que la persona no quiere que su esposa se vaya por los Batedinim a pedir que los sabios le anulen sus promesas. Ubesheen o Sarij. Y ahí donde no necesita, sabarle que Rabbi Meir, Rabbi Udá opina como Rabbi Meir, que toda persona sabe que el marido puede anular la promesa, y entonces por eso no va a haber ese problema de Kilkul. Amar Rabba dijo Rabba, de Rabbi Udá, Kashia. Tenemos una dificultad entre Rabbi Udá en una Mishnah y Rabbi Udá en la otra. De Rabbanán, lo Kashia. Pero entre los sabios en una y los sabios en otra no hay dificultad. El Amar Rabba. Entonces, ¿qué dijo Rabba? De Rabbi Udá, lo Kashia. En realidad no hay dificultad entre la opinión de Rabbi Udá en los dos lados. Que de Shaninan, como nosotros aprendimos, es decir, como hemos estudiado la explicación de Abaye. Es decir, Abaye que dice que Rabbi Udá opina como Rabbi Meir y como Rabbi Elazar en ese caso. Y tiene cómo salir de esa dificultad. De Rabbanán lo Kashia, y que no hay dificultad entre la opinión de los sabios en uno y el otro lado. Tenemos que responder, ¿quiénes son los Jajamim? Rabbi Meir, es Rabbi Meir de Amar que dijo, Bainan Tnai Kaful, es decir, es necesario para que una condición recaiga, es necesario una condición doble. Es decir, y todo aquel que no dobla sus condiciones no recae la condición. Como por ejemplo, ¿el ejemplo cuál es? La promesa de los hijos de Gad y de Reubén. Moshe, los hijos de Gad y de Reubén no querían cruzar el Jordán, querían quedarse al otro lado del Jordán. Y entonces, ¿qué les dijo Moshe? Ok, ¿la condición cuál es? Si venís a cruzar a conquistar la tierra con vuestros hermanos, a la guerra de conquista, si venís, entonces, bien, esa es una parte de la condición. Pero si no venís, entonces no podéis heredar del otro lado del Jordán. Entonces es una condición doble. Si hacéis así, bien. Y si no hacéis así, ¡pam! Eso es la condición doble. Entonces, ¿qué dice? David me dice que hace falta una condición doble. Baja de Maya esquina. ¿Y aquí de qué estamos hablando? Aquí no le dobló las condiciones. Es decir, tienes que saber que yo te estoy divorciando porque eres Ailonit. Pero no le dijo, no le añadió y le dijo, y si tú no eres Ailonit, no recae el get. Y por lo tanto, recaen los Girushim, el Gerush sin necesidad de la condición. Muy bien. Tercera Mishnah de hoy, dice la Mishnah del Shabbat. Una persona que se vende a sí mismo y a su familia como siervos a no judíos. El podimoto no se lo rescata a él, porque él se provocó esa situación. Abalpodim et abanim, pero sí que se rescata a los hijos. Es decir, a la mujer, ¿no? Lejar mitat abihem, una vez que muere el padre. Aquí solamente dice que se vendió a él y a sus hijos. No habla de la mujer, seguramente la mujer es como los hijos. Una vez que muere el padre, que fue el que vendió a todos, una vez que vendió, se los rescata a los niños. Amar Rabbi Yasi, dijo Rabbi Yasi, Vehu, esta ley que dice en nuestra Mishnah, es solamente Shemahar Beshana Beshilesh, es decir, que se vendió a sí mismo Pamaim Upedauhu, 2 veces y le redimieron. Y se vendió una tercera vez. A la tercera vez ya no se lo rescata más. Cuenta la Gemara. Dice Anhu Bene, es decir, Be-Mirse, los habitantes de un lugar que se llamaba Be-Mirse, de Zaife, Zuze Meobdeko Javim, que pidieron prestados unas monedas a unos idólatras. Velo Habaleu le Mifrinhu, y no tenían ellos cómo pagar su deuda. Beatu Beka Garbelehu. Entonces, esos idólatras
los tomaron cautivos como pago de su deuda. Beatu le camé de Rabuna, y este caso llegó delante de Rabuna. Y le pidieron que los redima. Amarleu le dijo Rabuna, Mai vid leju. ¿Qué voy a hacer con vosotros? Tengo prohibido redimiros a vosotros. Ditnan, como fue enseñar una Mishnah, el que se vende a sí mismo y a sus hijos a los idólatras como esclavos, en Podinoto no se le redime. Amarle Rabiaba. Entonces, ¿qué le dijo Rabiaba a Rabuna? Limatani Rabenu. Me has enseñado, maestro, Behu, que esta ley de la Mishnah, Shemahar Veshana Veshilesh, es solamente cuando se vendió una vez, otra vez, y a cada vez le redimieron, y a la tercera vez ya no se le redime. Amarle, le respondió Rabuna, Hane Mirgal Regile de Abde Aji. Vení, es decir, efectivamente, tienes razón, pero los habitantes de esta ciudad, Bemirse, están acostumbrados a hacer ese tipo de cosas y por lo tanto, ahora no puedo redimirlos. Hasta aquí llega el DAF. Tengamos un excelente día. Shavua Tov, Boraj, Hizku, Beimso.